Este breve documental, en el cual haremos referencia a todas las acciones, obras y leyes que fueron realizadas durante el gobierno de Tiburcio Carías Andino, al igual del por qué fue tan famoso su gobierno, y el pro y los contras del por qué es tan recordado. Tiburcio Carías Andino, un guerrillero, sobrio patriarca y dictador, que tomó parte del gobierno de 1933 a 1949 en Honduras. Para muchos fue un dictador y un déspota, que hizo de todo para perpetuarse en el poder en contra de la democracia. Para otros, un hombre que cambió el futuro de Honduras, que implantó severamente el poder para poder poner paz y tranquilidad a la población. Entonces, viendo estas dos caras, nos enfocaremos en mayor porción en las obras de infraestructura que él realizó. Esto, claro, teniendo en cuenta del por qué y del para qué. Pero el presidente Carías siempre es recordado y veremos. A pesar de un creciente malestar y graves tensiones económicas, las elecciones de 1932 fueron relativamente pacíficas y justas. En febrero de 1932, el Partido Nacional de Honduras nominaba a Carías como candidato a la presidencia. Aunque al principio se pensó que el gobierno de Carías, como sus antecesores, no estaba destinado a sobrevivir por mucho tiempo, pero poco antes de su inauguración, disidentes liberales se habían levantado en rebelión. El mismo Carías tomó el mando de las fuerzas del gobierno, obtuvo armas en El Salvador y en poco tiempo aplastó el levantamiento. Cuando gobernó el presidente Carías, se encargó de imponer un orden férreo. Impuso una paz al tenor de sus personales bajo la estructura de los comandantes de armas. Desarrolló diversas obras de infraestructura y mató en la ciudad capital, como el Puente Mayor, Parque Naciones Unidas y el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino en Tegucigalpa. Durante la primera parte de su administración, Carías se enfocó en evitar el colapso financiero, la mejora de las Fuerzas Armadas y la construcción de carreteras. Al mismo tiempo se sentaban las bases para prolongar su estadía en el poder. Sin embargo, la situación económica del país continuó siendo algo deprimente a lo largo de la década de 1930. Carías se había esforzado por mejorar las Fuerzas Armadas, e incluso antes de llegar a ser presidente. Una vez en el poder, su motivación fue aumentando para continuar con sus obras. Este le prestó especial atención a la decadente Fuerza Aérea, por lo que fundó la Escuela Militar de Aviación en 1934. Contando con un coronel estadounidense como su comandante. Con el paso del tiempo, Carías se movía lentamente pero sin pausas para fortalecerse dentro del poder, ganándose el apoyo de compañías bananeras a través de la oposición a las huelgas y otros disturbios laborales. Sin embargo, la represión no se hizo esperar, controles políticos se iniciaron lentamente bajo su gobierno. El Partido Comunista fue declarado ilegal, pero el Partido Liberal de Honduras siguió funcionando, e incluso a los líderes de un pequeño levantamiento que surgió en 1935 se les ofreció transporte aéreo gratuito por si deseaban regresar a Honduras. A finales de 1935, haciendo hincapié en la necesidad del orden interno y la paz, Carías comenzó a reprimir la prensa y las actividades políticas en su contra. Volviendo al tiempo del Cariato, es importante mencionar por qué este fue tan famoso y recordado. Los corruptos iban a la cárcel sin tantos rodeos, y el homicidio merecía el fusilamiento inmediato. Carías era implacable con el crimen. Antes de concluir su mandato, Carías Andino consolidó el poder, modificando la Constitución de la República, declarando ilegal al Partido Comunista de Honduras y limitando la libertad de prensa. Con esta medida fue eliminando la oposición y puso fin a su largo periodo caracterizado por gobiernos de corta duración como resultado de interminables golpes de Estado. En 1949, Carías Andino fue obligado a dejar el poder bajo la presión del gobierno de los Estados Unidos.
En trabajos periodísticos, la historia la registra como una de las dictaduras más represivas y crueles de América Latina. Por otro lado de la balanza, se dice que fue progresista para Honduras por todos los beneficios de infraestructura construidos en su mandato. Trajo la paz, la seguridad y el orden a una nación que desde 1892 se desangraba en guerras civiles, golpes de Estado y ambiciones personalistas. Por un lado, se ha dicho que la justicia del general Carías fue atroz, basada en la fuerza y represión contra los disidentes políticos y contra los delincuentes sin escrúpulos de ninguna clase. Unos lucharon por romper con esta dictadura. En las cárceles del país y exilio habían centenares de hondureños acusados de promover acciones subversivas, ya que el gobierno de Carías fue opresivo. Sin embargo, con tanto aspecto negativo, Carías Andino ha sido el único presidente en la historia de Honduras en saldar la deuda externa. Mira Honduras con otros ojos, que esta es tu tierra. Descubrí que al mirarla